Y entonces la parte monetaria, ¿cómo tú la ves? Fíjate, yo creo que si vamos a hablar de éxitos en la presente gestión gubernamental, al menos en lo que tiene que ver con la recuperación económica, yo personalmente se la atribuyo especialmente a la parte monetaria, más que a la parte fiscal. Porque cuando destacaba que solamente 6 pesos con 50 centavos de cada 100 que se gasta se destina a gasto de capital, ¿qué quiere decir eso? Que la ejecución del gasto público no ha contribuido a la expansión económica, a el inicio de la recuperación económica. Entonces, ¿qué es lo que ha motorizado la recuperación económica que ya se advierte en el país? Al menos 2 componentes. El primero, la iniciativa privada, y el segundo tiene que ver con la política monetaria expansiva que se ha implementado y que ha dado resultados positivos y que es incluso prudente. Es razonable que la hayan aplicado de esa manera, el grueso de las naciones así lo han hecho, y por eso usted puede observar que la liquidez de la economía, la base monetaria que se ha estado circulando en la economía dominicana, está en el techo máximo de lo que establece el programa monetario. El programa monetario establece que para agosto del año 2021 el techo máximo iba a rondar alrededor de 320,000 millones de pesos, justo lo que hay ahora mismo en la base monetaria restringida. Y anoto, subrayo, que normalmente la base monetaria restringida está por debajo del punto medio o bien más cerca del piso, y ahora lo tenemos un poquito superior al límite del techo del programa monetario. Y esa es una expresión, Ramón, de política monetaria expansiva. Esa es una razón fundamental que explica el inicio de la recuperación económica, que ya muestra el Producto Interno Bruto, que se sitúa para interanual en 13.3%, y ya se estima que para finales de año el crecimiento podría situarse de la economía dominicana en torno al 8%. Esa política monetaria es sostenible porque tenemos una inflación de 7 y pico, pero a la inflación subyacente, si la inflación de origen monetaria es casi la mitad, porque se atribuye de que todo el aumento de los commodities para un componente monetario y es en esa expansión. Definitivamente que sí. Hay varios componentes. El monetario es uno importante que explica. El segundo son los precios internacionales. El tercero tiene que ver con el incremento de la demanda interna. La demanda interna en la República Dominicana para primeros 7 meses del año ha superado o ronda el 30% respecto al periodo anterior. Por lo tanto, entonces, la demanda interna también explica, junto con la variable del aumento de la liquidez monetaria y junto también con el tema de el índice de precios de los alimentos a nivel internacional, esas 3 variables inciden negativamente, en la presión inflacionaria. Pero ojo, las autoridades han dicho que la tasa de inflación está perdiendo ya el ritmo de expansión y que se acerca más hacia el rango meta que está establecido por las autoridades monetarias. Pero a la inflación le pasa exactamente lo que le ocurre a la edad. Nadie cumple menos años. Todo el mundo cumple cada año un año más. Pues los precios cuando aumentan se colocaron ahí y no decrecen, ¿no? Lo que ha perdido es intensidad el crecimiento económico, no que los precios hayan bajado, porque a nadie se le ocurre, o se lo podría ocurrir ni siquiera en el imaginario social, que hoy día usted compra pollo más barato, usted compra arroz más barato. Sé que es engañoso la medida de la inflación. Por supuesto, yo prefiero irme al tema del costo de la canasta. Exacto. El costo de la canasta, usted encuentra que ha aumentado en estos 7 meses del 2021 en alrededor de 2.500 pesos mensual, ¿no? Esa es la canasta promedio. La promedia nacional, porque como usted sabe, la canasta, el costo de la canasta está dividido en 5 quintiles, ¿no? El primero es el de menor ingreso y el quinto es el de mayor ingreso. Pero el promedio de los 5 da aproximadamente unos 38,000, 36,000, de 36,000 a 38,000, ahora no preciso, el costo de la canasta básica promedio. ¿Y cuánto ha aumentado en los 7 meses? 2.500 pesos mensuales. Y hay quienes dicen, bueno, pero los salarios aumentaron. Pero ¿dónde aumentaron? ¿Y en qué magnitud aumentaron?
Es cierto que aumentaron más respecto a la tasa de inflación, pero no se equipararon al costo de la canasta básica, porque el salario ajustado, el de ahora, el más alto alcanza los 21,000 pesos. ¿Y a cuánto asciende el costo promedio de la canasta básica familiar? A más de 36,000 pesos, ¿no? Y incluso el del quintil número 1 también supera los 21,000, ronda los 22,000. Por lo tanto, ningún salario mínimo en la República Dominicana. Y eso Dominicana. es el mínimo más grande, porque hay otros mínimos. Hay No. mínimo de 10,000 en la micro y Sí, el turismo en por zona supuesto. franca. Y en los ayuntamientos. En los ayuntamientos, el promedio de salario en un ayuntamiento, no importa la provincia del interior o el municipio del interior del país, el empleado lo que gana son 5,000 y 4,000 pesos. Muy por debajo, sin seguro médico incluso. Entonces, ese es un drama. Pero además, ese reajuste salarial no se hizo en el sector público, tampoco se hizo a nivel del sector hotelero, tampoco se hizo a nivel de la zona franca. Entonces estamos frente a un segmento importantísimo de empleos formales de la economía dominicana que no ha recibido el beneficio parcial del ajuste salarial. Por lo tanto, no es mucho lo que se puede exhibir en manejo de progreso en este primer año en términos de devolverle el poder adquisitivo a los asalariados del sector formal. Porque en el sector informal, el drama que se vive, Ramón, es que ha aumentado en 222,000 personas la cantidad de empleados que laboran en el sector informal de la economía dominicana. Y esa es una expresión de retroceso. Porque una economía, mientras más informal sea, no importa cómo usted mida la informalidad se mide desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del aporte al Producto Interno Bruto, que en el país ronda alrededor del 38%, y desde el punto de vista de la composición del mercado laboral, que en el caso dominicano, antes de la pandemia, rondaba el 51%, hoy debe andar alrededor del 52 puntos y algo por ciento. Continuamos a la entrevista con el licenciado Abianjo N.G. Cortiñas, economista, miembro de la dirección ejecutiva de la Fuerza del Pueblo. Estamos haciendo un balance económico del primer año del gobierno del presidente Luis Abinader. En el anterior segmento hablamos del presupuesto, tema fiscal, monetario. Entonces, vamos ahora a la parte de endeudamiento. Ha sido cuestionado la frecuencia con que en el Congreso uno ve la aprobación de proyectos de contratos de deuda, y esa era una de las mayores críticas que hacía el PRM de la oposición a los gobiernos del PLD. Bueno, y esas críticas no encuentran entonces respaldo en la mejoría de lo que origina el endeudamiento. ¿Qué origina el endeudamiento? Los déficits fiscales. ¿Y para cuánto se estimó el déficit fiscal original para el 2021 en 3% del PIB? ¿Y a cuánto se ha reestimado con el presupuesto complementario en 4.5%? Entonces estamos frente a un aumento del déficit fiscal. Y el aumento del déficit fiscal, ¿qué implica? Aumento del financiamiento, aumento del endeudamiento. En la presente gestión, 4.300 millones de dólares adicionales se han sumado al stock del endeudamiento público del sector no financiero. Eso quiere decir que hoy día tenemos más de 47.000 millones de pesos, de dólares, contratados, desembolsados, mejor dicho, frente a los 43.000 millones de dólares que habían a septiembre del 2020. Ese incremento en valores absolutos del endeudamiento público, si se compara con el indicador de la presión de la deuda respecto al PIB, resulta engañoso. Sí. ¿Por qué resulta engañoso? Porque, bueno, a diciembre del 2020 la presión de la deuda respecto al PIB era de 56.6%. ¿A cuánto está ahora? 54 punto tanto, casi 50. Pero es la misma deuda. No, más deuda. Es más deuda. Pero ¿por qué entonces el indicador resulta más bajo? Por el tema de la apreciación en el tipo de cambio. La apreciación del tipo de cambio en este año es de 2%, más o menos, punto más menos. El crecimiento de la economía. El crecimiento de la economía, pero cuando usted mide el PIB en dólares, al depreciarse la moneda, al apreciarse la moneda, recuérdese que la depreciación de la moneda se había calculado en el presupuesto en 61 por 1. Ahora se ha reestimado, ¿no? y está colocado en 58 por 1, en números redondos. Esa apreciación del peso dominicano en el mercado cambiario ha hecho que el valor del PIB en dólares crezca. Sí. Entonces, como denominador que ha crecido, obviamente
indicador de la presión de la deuda respecto al PIB disminuye. Es una ilusión lo que uno ve. Por eso yo prefiero analizar el tema desde el punto de vista del valor absoluto. Pero además también porque además, el PIB no paga deuda. ¿O qué porcentaje de las recaudaciones tributarias hay que pagar de intereses, por ejemplo? Pues, claro, y también hay que pagar amortización, ¿no? El servicio de la deuda, que por el lado de los intereses ronda alrededor del 21%, por el lado del servicio completo de la deuda ronda casi el 29% de los ingresos del fisco. Entonces estamos frente a que un endeudamiento que crece en forma sostenida, contraviniendo lo que ellos habían planteado en su programa de gobierno, que iban a empezar a desmontar el tema de la deuda. Yo creo que si se le va a dar alguna nota positiva al manejo de la deuda, yo pienso que la nota positiva tiene que ver con el lado de que han mejorado el tema de renegociar con los acreedores el tema de los plazos, o bien se han hecho emisiones a más largo plazo, a tasa de interés más baja también, y eso a tasa de interés fija ha ganado un poquito más de importancia que la variable, y eso ha ayudado un poco tanto al tema de las reservas internacionales, que han aumentado, ciertamente, superan los 12.000 millones de dólares, y el tema de las reservas hay que vincularlo al tema del endeudamiento. Porque una de las ventajas... Yo me alegro que tú trates ese tema, porque yo en un artículo que cuestionaba justamente lo de la caída en el gasto de capital y el gasto de construcción, y decía que parte de ese aumento extraordinario de las reservas, porque estamos hablando de 7.000 a 12.000 millones, nunca en los últimos 16 años las reservas habían crecido. Las reservas han crecido de manera sostenida, pero del 2004 al 2020 habíamos llegado a 7.000 millones. Entonces, qué bueno, el banco me respondió en página abierta, con muchísimos gráficos, demostrando que no depende del endeudamiento externo de la reserva, y yo quiero que tú nos expliques. Bueno, yo no diría que no depende totalmente, pero tiene una incidencia. En el caso del actual stock de las reservas internacionales, alrededor de 1.500 millones de dólares tienen que ver proveniente del endeudamiento, de recursos que todavía no han sido utilizados. Que están ahí, pero que el gobierno lo va a usar o en pesos o en dólares. Pero debería ya usarlo, porque se contrataron para usarlo. Con una degradación del gasto de capital a 6.5% del gasto total, entonces está diciendo que no lo está usando. Por lo tanto, y otras fuentes que fondean las reservas internacionales tienen que ver con la inversión extranjera directa, o la inversión o las remesas también. Las remesas han aumentado en el país, ciertamente. En estos primeros 7 meses del año han aumentado alrededor de, o se han colocado en más de 6.000 millones de dólares. Es un récord. Pero un récord que no es un mérito dominicano. No. O sea, de la gestión gubernamental. Es un récord, es un mérito de los ciudadanos dominicanos que residen en los Estados Unidos, y, ¿por qué no?, también destacar de la política monetaria expansiva y de ayuda y asistencia del gobierno norteamericano, de las administraciones de Trump y de Biden, a los trabajadores estadounidenses y a los trabajadores legales que laboran en el mercado norteamericano. Y de ello, una parte importante son los dominicanos. Entonces, los dominicanos se han desapoderado de parte de sus ingresos monetarios y lo han enviado en forma de remesas a la República Dominicana. Y si bien es cierto que eso también alimenta las reservas internacionales netas, no puede decir que eso sea parte del éxito de la política monetaria. Es parte del éxito de los dominicanos que se han solidarizado con sus familiares, con el país, y han aumentado las remesas. Yo creo que el tema de las reservas internacionales, aunque son altas hoy día, más de 12.100 millones de dólares, cuando había, como usted decía, alrededor de algo más de 7.000 millones en septiembre del 2020, este aumento de la reserva que cubre alrededor del 60% de las importaciones totales del país. Uno debe aspirar a que este tema se airee más públicamente, que se publiquen informes de cómo se manejan las reservas, cuál es el indicador, los indicadores que se utilizan para su manejo,
como por ejemplo, cuál es el indicador de reservas internacionales adecuado que requiere el tipo de economía que tenemos nosotros en función de la deuda de corto plazo, en función del servicio de la deuda, en función del volumen de las exportaciones, en función del volumen de las importaciones, que es el único indicador que toman en consideración, ¿no? Y también incluso en consideración de cualquier choque externo que pudieran tener en los mercados de capitales en impacto negativo hacia economías emergentes como la de la República Dominicana. En fin, yo creo que se haría bien, más que publicar un artículo respondiendo, se haría bien de que se desarrolle la cultura en la República Dominicana de publicar informes periódicos del manejo de las reservas internacionales. Pero no decir solamente en cualquier informe de la economía que las reservas bajaron o que las reservas subieron y que las principales fuentes son estas. No, es hablar del portafolio de inversiones de esas reservas o hablar de cuál es el uso que se le está dando a las reservas y cuáles son los riesgos que se han calculado, los distintos tipos de riesgos que se consideran en el manejo de las reservas internacionales de un país. Yo pienso que hacia ahí debe ir la discusión del tema de las reservas. El pacto fiscal o la reforma fiscal. El gobierno primero parecía que iba a hacerlo este año, ahora se dice que se está trabajando, que el año próximo. ¿Tú crees que se puede posponer? Porque yo el temor que tengo es que si no se hace el año próximo, el año 23 es un año ya de reelección y de pre-campaña en los partidos políticos. No parece que sería el momento apropiado. Fíjate, Ramón, si le tomo la palabra al ministro de Economía, que en esta semana dijo que ya prácticamente tenían el borrador hecho respecto a la reforma tributaria, porque ellos entienden que ya la reforma del gasto se ha hecho o está en curso. Y yo pienso que no. Explicaste que no se ha hecho. Por eso, yo pienso que no, y pudiera profundizar, pero yo sé que este programa... No hay más calidad en el gasto. No, por supuesto, ni tampoco hay una nueva forma de formular el presupuesto y de ejecutarlo. Yo aspiro que algún día el presupuesto de la nación se haga bajo la metodología del presupuesto en base cero, que he explicado en este programa, pero en otras ediciones. Pero el tema del pacto fiscal... debería hacerse un pacto fiscal cuando la economía se recupere, pero no una reforma tributaria, porque ¿para qué han servido las reformas tributarias que se han hecho en la República Dominicana? 4 importantes reformas se han hecho en el país desde el año 1992 hasta la fecha. ¿Y de cuánto ha pasado la presión tributaria como porcentaje del PIB en esos 28 años que ha pasado, o 27 años que han pasado? De un 11 punto y algo por ciento a 13 punto y algo por ciento. Es decir, a una variación de 2 puntos porcentuales. Hubo un año en el gobierno de Leonel Fernández que llegó a 17. Llegó a 15. Llegó a 15, pero fue el año posterior a la reforma tributaria. Luego tomó la senda de la tendencia normal, ¿no? Se situó en torno al 13 punto y algo por ciento. Fue el efecto. Y eso es insostenible. Por supuesto. Y más con... y es insostenible. Especialmente porque la calidad del ingreso público, porque se habla he hablado un poco de la calidad del gasto público, pero hay que hablar de la calidad del ingreso público. Y resulta que este no tiene calidad. Y lo prueba el hecho de que hemos tenido 4 reformas tributarias y la presión no ha subido. Entonces, ¿para qué otra reforma tributaria si no se va a subir? Yo creo que lo más importante en este caso es, para hablar de la calidad del ingreso público, es abordar el tema de la evasión. Una evasión del ITEVI que supera el 40%, una evasión del impuesto sobre la renta que supera el 50%. Entonces estamos hablando de un fracaso. Y el gobierno pasado lo que apostó fue la evasión, a reducir la evasión, y tampoco lo logró. No, tampoco, y también lo ha prometido en su programa de gobierno. Yo creo que un pacto fiscal no es solamente una reforma tributaria. Un pacto fiscal implica una reforma tributaria, una reforma del gasto público y una definición de la política de financiamiento concentrada específicamente en el tema del límite legal de la deuda. Sí, porque la Estrategia Nacional de Desarrollo plantea una ley de responsabilidad fiscal. Sí, la plantea, pero son muchas de las leyes de las que se han estado posponiendo en el país. Y yo creo que el pacto fiscal debe abordar el tema en forma integral, justo por eso.
porque es que aquí todos los gobiernos se endeudan o se han ido endeudando sin tener un límite legal de la deuda. En el gobierno norteamericano, usted ve todos los años una discusión, un debate y hasta crisis. Se cierra el gobierno. Se cierra el gobierno, ya ha llegado a cerrarse parcialmente el gobierno, porque ellos no se atreven a romper ese límite. Aquí debe haber un límite. Naturalmente, con una franja de holgura para manejo de situaciones como la de contracíclicas, obviamente, porque si estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de un huracán, estamos hablando de una catástrofe, de un terremoto, pues obviamente un gobierno no puede estar de brazo cruzado. Debe haber algún manejo no discrecional, pero sí elástico del manejo de la deuda. Pero en condiciones normales debe haber un límite legal de la deuda. Cualquiera me diría, pero mira, Ivanhoe, en la ley de crédito público está establecido un límite legal. Y ciertamente hay uno, pero es un límite legal que hay que revisarlo. Porque tener un límite legal basado en el saldo neto del endeudamiento público no es suficiente. El límite legal tiene que estar construido por un parámetro más representativo que tenga que ver con el tema de la sostenibilidad fiscal, ¿no? Y yo pudiera más adelante hablar sobre este tema, ¿no? Porque tomaría un tiempo apreciable para explicarlo técnicamente, pero ciertamente... Pero cuando se pierde la sostenibilidad fiscal, sencillamente el país no tiene cómo cumplir con el pago de la deuda. Por supuesto, entraría en dificultades y probablemente en default. El dominicano no está en este momento, en esa situación, pero eventualmente pudiéramos estar, y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Y yo creo que el gobierno debe ser propiciar un pacto fiscal, y me luce que la intención del gobierno no es hacer un pacto fiscal, me luce que la intención del gobierno es solamente hacer más de lo mismo, preparar una propuesta de reforma fiscal a lo sumo, llamar a algunos sectores, reunirse y someterlo al Congreso de la República. Pero ahí no hay pacto fiscal. Uno aspira a un pacto fiscal que haya una real representación y discusión y que el documento base surja de ese pacto fiscal y no que la propuesta venga de arriba. Perfectamente. Ya no tenemos más tiempo, pero yo creo que hemos hecho un balance bastante completo. Faltaría otro programa igual. Pero te agradezco mucho la participación y la claridad de criterios con los cuales coincido casi un 100%. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias a ti por darme la oportunidad, Ramón. Seguimos, amables televidentes, en Propuesta Semanal.